Muy buenas noches y bienvenidos un jueves más a No hay color. Hoy vamos a tener un programa de lo más completo. Una pregunta, ¿hasta qué punto creen que es importante comunicarse bien con los demás? Pues a esta cuestión dará respuesta nuestro gabinete psicológico. Hoy también dedicaremos un espacio a la literatura, a una joven escritora murciana que nos trae a plató su última novela, Damas de la Luz. Y por supuesto también hablaremos de cine, cultura y aventuras. Así que no les hago esperar más. Arranca No hay color. Desde nuestro nacimiento pertenecemos a un medio sociocultural y desde ese mismo momento empezamos a relacionarnos con los demás. Pero esas relaciones no siempre son fáciles y la comunicación es muy importante, así que precisamente de comunicación vamos a hablar con nuestra psicóloga Almudena Ros. Almudena, muy buenas noches. Hola, buenas noches, Alba. Un placer tenerte de nuevo con nosotros, que hacía mucho que no venías. ¿Es verdad? Te echábamos de menos. Mi parte también, claro que sí, yo a vosotros también. Bueno, Almudena, como estábamos comentando, desde que nacemos estamos destinados a relacionarnos con los demás. Vivimos en una sociedad en donde la comunicación es fundamental y no existe sociedad sin comunicación ni comunicación sin sociedad, ¿verdad? Evidentemente, Alba. La verdad que en todos los momentos del día, sin darnos cuenta, estamos comunicando el 100% de las 24 horas al día, ¿no? Claro. Entonces, aunque creamos que no es así, tenemos que tener mucho cuidado. Realmente, para nosotros el comunicar es solamente a nivel verbal. Y hoy me gustaría apuntar para que también seamos conscientes de que hay una parte de la comunicación que es la no verbal. De hecho, te voy a dar datos y en el proceso comunicativo el mayor efecto lo tiene la comunicación no verbal. El 55% estaríamos hablando de todos los gestos y la conducta no verbal. Un 38% sería la entonación que le damos a cuando estamos comunicando y tan solo un 7% tendría la carga en la palabra. Por lo tanto, te estoy hablando Qué importante la comunicación no verbal, que muchas veces es verdad que no somos conscientes, ¿verdad? Nos ponemos a hablar y no le damos importancia a ciertas cosas. Estamos hablando que un 93% de esta conducta no verbal sería la que primaría en esta comunicación. Por lo tanto, me gustaría hacer un poquito esta llamada para que controlemos esta conducta no verbal, que estaríamos hablando de gestos, de miradas, de una sonrisa, de la posición en la que nos encontramos a la hora de comunicar. Todos estos van a ser pautas para que haya más problemas a la hora de comunicar o se puedan crear estos conflictos entre las personas, ¿no? Porque en definitiva el ser es un ser social, el ser humano, y nos estamos comunicando constantemente. Almudena, una pregunta. ¿Para comunicarse es una capacidad con la que nacemos o que vamos adquiriendo a lo largo de los años de la vida? Pues mira, la verdad que yo creo que todos pensamos que es algo con lo que nacemos, ¿verdad? Porque somos pequeñitos, arrancamos a hablar y como automatizamos este mecanismo, creemos que esto no se puede mejorar y que nos comunicamos bien, ¿no? Pero si analizamos, vemos que la mayoría de los problemas que existen entre los seres humanos es precisamente por el tema de la comunicación. Por lo tanto, es una habilidad que como tal es una destreza y que tenemos que aprenderla e ir trabajando para ir mejorándola. Sí, y evidentemente no es algo con lo que nacemos, sino que tenemos que ir mejorándola poco a poco. Claro, porque sería imposible vivir sin comunicarnos, ¿no? Evidentemente. Además, fíjate, Alba, un poco por lo que estábamos hablando del tema de la comunicación no verbal, simplemente alguien que está sentado en una cafetería leyendo un periódico ya nos está diciendo algo sobre él, ¿no? Si está muy nervioso, si mira mucho a su reloj, no sé si está distraído, si se está moviendo mucho, nos está demostrando inquietud. Si no tiene esta actitud y simplemente está tranquilo leyendo su periódico, ya nos está diciendo muchas cosas de él. O sea que aún sin hablar nos estamos comunicando. Entonces, sería imposible. Se me acaba de ocurrir, por ejemplo, una entrevista de trabajo. Almudena, llevamos una entrevista de trabajo y habla mucho más, a lo mejor que el currículum, que por supuesto es importante, nuestra actitud, ¿verdad?, ante esa persona. Claro, la verdad que sí. De hecho, cuando todos nos enfrentamos a una entrevista de trabajo, a lo que más miedo tenemos es a cómo nos vamos a comunicar, qué le vamos a decir. No sabemos la persona que tenemos delante cómo se va a comunicar con nosotros y qué nos va a preguntar, ¿no? Y esto nos da miedo, pero lo que sí que tenemos muy claro cuando vamos a esa entrevista de trabajo es que tenemos que comunicarnos bien.
pero a lo mejor no hacemos caso a esto que yo te he dicho de la comunicación no verbal, a lo mejor valoramos más o nos preparamos más qué cosas vamos a decir, cómo las vamos a decir, qué palabras son las correctas y que vamos a utilizar, pero tal vez no seamos conscientes de que el sentarnos de una manera erguida, el darle la mano al entrevistador cuando entramos, ¿no? el mirarle a sus ojos, que es fundamental a la hora de comunicar, pues serían también bazas para que esta entrevista fuera más cordial y dijera más de nosotros, ¿no? Claro. Que nos diera esa seguridad, ¿no? Que al final... ¿Y cómo sabemos que estamos aprendiendo correctamente a comunicarnos? Hombre, el primer paso para saber si me estoy comunicando bien es plantearme o tener conciencia de cómo lo estoy haciendo, ¿no? Esa sería la primera pauta, ¿no? Ser conscientes claro, nosotros, ¿no? si yo pienso que me comunico muy bien, pues tampoco voy a querer mejorar, ¿no? Pero si quiero saber si lo estoy haciendo bien o mal, pues me tengo que fijar en ciertos detalles, ¿no? En esto que yo te estoy diciendo. Si hablamos del proceso comunicativo, sabemos que hay un emisor, que es el que va a lanzar el mensaje, y va hacia un receptor, ¿no? Pues una de las maneras de saber que lo estamos haciendo bien es adaptar nuestro mensaje siempre al receptor al que vayamos a comunicar. No es lo mismo mandar un mismo mensaje a un niño, que a una persona anciana, que a un compañero, que a nuestro jefe. Entonces, esa sería una pauta importante. Y además me gustaría también comentarte que en ese proceso comunicativo, para que finalizara, que este sería el proceso que hacemos todos normalmente, de manera natural, pero ahí no se terminaría el proceso de la comunicación. Necesitaríamos por parte del receptor un feedback o retroalimentación para saber que realmente ha entendido lo que le estamos pidiendo o lo que le estamos diciendo, ¿no? Y entonces ya ahí sí se cierra el proceso comunicativo. El problema de todos estos conflictos que surgen a nivel laboral, personal, con los amigos, es por esta cuestión. Lanzamos un mensaje, pero no recogemos si la persona lo ha entendido correctamente. Y eso, Almudena, ¿qué problemas puede acarrear? Es decir, el no completar ese círculo de comunicación. Pues que al final se crean conflictos entre las personas, esas estamos hablando a nivel de trabajo. Yo te puedo mandar un mensaje y te puedo decir, Alba, esta llamada, que llame este cliente, por ejemplo, ¿no? Y tú estás haciendo otra tarea, no estás atendiendo a lo que yo te estaba diciendo. Se te olvida, no lo haces y al final, ¿de quién es el problema? Yo te lo he dicho. Tú no me has escuchado. ¿Dónde estaría ahí el problema? El problema es siempre del emisor. El emisor tiene que contrastar realmente, entonces deberíamos de decir, Alba, ¿sabes que tienes que llamar a este cliente? Ahí, y entonces cuando tú realmente me digas, sí, lo tengo claro, ahí se terminaría el proceso de la comunicación. Así no existirían todos estos problemas y estos conflictos. Antes estabas comentando, Almudena, que es distinto el tipo de mensaje o de comunicación que podemos tener con un niño, con un amigo, con un jefe, con una persona mayor. Sí. ¿Eso también se aprende, se va adquiriendo? ¿Es por educación? Pues mira, yo creo que esta parte de la comunicación sí que creo que la hacemos como más automática, ¿no? Sí que cuando vamos a mandar un mensaje a las distintas personas a las que hemos enumerado, la persona, aparte de que lo que es el tema del lenguaje lo adapta a la persona que tiene delante, creo que somos como más conscientes de esta necesidad. Y si no lo hacemos, debemos de hacerlo, porque eso sí crearía muchísimos problemas, ¿no? Pues ahora mismo nos tenemos que dirigir a un niño y le estamos explicando unas palabras técnicas que no nos van a entender, pues se van a aburrir y nos van a escuchar. Si no adaptamos nuestro mensaje en el nivel laboral un poco más correcto, ¿no? O adaptado más con los compañeros o con nuestro jefe, pues también puede haber problemas de comunicación, ¿no? Claro. Estamos en ámbitos en los que hay que controlar mucho lo que decimos y cómo lo decimos. Lo que hemos estado hablando hasta el momento es comunicación un poco individual de persona, ¿no? También ahora que me gustaría trasladar esto de la comunicación a la faceta profesional. Sí. Es decir, por ejemplo, un médico, un abogado, cuando habla con su paciente o su cliente, pues debe de saber comunicar exactamente lo que está diciendo, ¿no? Es decir, muchas veces se utilizan tecnicismos que parece que nos quedamos ahí, ¿qué nos ha dicho? Sí, la verdad que sí, Alba, esto que apuntas es muy importante porque realmente, sobre todo con estos perfiles, en cualquier profesión es importante el comunicarse bien, porque en cualquier profesión nos relacionamos con personas, pero en estas personas que se dedican más a sanidad, ¿no? Que estamos hablando de enfermedades, que estamos hablando de que están más sensibilizados, ¿no? Las personas tenemos que tener muchísimo cuidado a la hora de decir y cómo decir, ¿no? Porque realmente lo que necesitamos es esa adherencia del paciente, ¿no? Que se cree esa alianza terapéutica y que funcione bien. Entonces,
la verdad que desde la universidad nos estamos dando cuenta de que es necesario, ¿no? de que hubiera una asignatura, que fuera esta, ¿no? Habilidades personales, ¿no? Porque no es solamente la parte técnica del profesional, sino la manera de expresarlo, la manera de cuidar. Yo creo que ganamos el 50% claro. Como profesionales una vez que comunicamos bien. ¿Y cómo se aprende a comunicar bien para la vida laboral? Pues mira, yo creo que hay muchas habilidades, ¿no? Esta noche nos ha tocado hablar de comunicación y a mí me encanta la comunicación asertiva, ¿no? Este comportamiento asertivo de comunicarnos asertivamente es muy fácil porque de lo que se trata es de decir lo que pensamos y sentimos a los demás, pero sin agredirlos, ¿no? Respetando nuestros derechos y los de los demás, sin violarlos, ¿no? Entonces es súper interesante porque nosotros vamos a poder dar nuestra opinión de cualquier tema y a cualquier persona, me da igual la que sea, sin tener que hacer esa agresión personal, ¿no? Entonces, desde aquí la persona se siente muchísimo mejor, se siente más con más confianza, ¿no? Aumenta su autoconfianza, su autoestima, su autoconcepto, porque tiene esa capacidad de poder expresar lo que piensa y siente. Es una manera de comunicarnos fenomenal, y más si estamos hablando a nivel laboral. Te voy a poner un ejemplo muy fácil para que todos me puedan entender. Si nosotros vamos a un restaurante y le pedimos al camarero, imagínate, carne, y lo que nos traen es un pescado, ¿no? O nos traen otra cosa que no. Podemos actuar de 3 maneras distintas. Una, nos callamos, actuaríamos de manera pasiva, ¿no? Decimos, bueno, pues me han traído esto es lo que me tomo, no deberíamos de utilizarlo. O podemos enfadarnos, armar un follón allí al camarero, decirle de todo, actuaríamos de manera agresiva, por lo tanto esto tampoco al final nos va a quedar muy buen sabor de boca, o actuar de manera asertiva, ¿no? De una manera asertiva podemos directamente decir, mire, perdone, esto no es lo que yo había pedido, ¿me puede traer que había pedido tal cosa? No hay ningún problema, pero es que me apetece mi carne, claro, que por eso me la he pedido, ¿no? O sea, con buenas formas se puede decir absolutamente todo, ¿no? Todo, podemos decirlo todo, aunque es difícil, o sea, hablar de asertividad es de actuar de esta manera, es muy complicado, ¿no? Porque hablaríamos de este comportamiento asertivo que hay que practicar, hay que hacer un entrenamiento para que esto nos salga, ¿no? Porque hay en distintas situaciones que sí nos vemos con estos derechos y sí lo hacemos, pero en otras situaciones, sobre todo en el terreno laboral, no trabajamos tan asertivamente, ¿verdad? No sabemos hacerlo o no nos vemos capaces por todo, ¿no? Por miedo a que nos puedan despedir, por miedo a que nuestros pensamientos, los demás se puedan reír, ¿no? Pero es una manera de que a veces también hay que decir no, ¿no? En un momento dado, con la asertividad lo podemos decir. Mira, ¿me puedes ayudar? No, en este momento no puedo, tengo que sacar mi trabajo adelante y también hay que saber decirlo. En un momento hay que saber pedir un favor. ¿Por qué no podemos pedir un favor, ¿no? Hay que saber exteriorizar nuestros sentimientos, expresar nuestras emociones, y todo esto lo vamos a hacer a través de esta comunicación asertiva. Entonces yo creo que es una buena manera de apuntarnos a este carro de practicar, porque esto es practicar como otra habilidad, hay que aprenderla. Y yo creo que merece la pena, ¿no? Porque al final uno se siente muy bien. Y Almudena, si todo este proceso del que estás hablando, a lo mejor decimos nosotros, ay, pues yo creo que esa comunicación tan completa pues no la tengo. ¿A quién acudimos? ¿Habrá que acudir al especialista o...? Pues mira, la verdad que es una pena, ¿no? Pero no hay ningún sitio donde realmente podamos optar a que tengamos esta ayuda. Lo que sí es verdad que sí que existen cursos en los que nosotros podemos reciclar, ir a cursos con esta temática, ir aprendiendo y ir conociendo un poquito, ¿no? O leer algún libro que esté enfocado en esto. Por eso te decía esa necesidad de la universidad de formar no solamente técnicamente a nuestros a nuestros alumnos, sino también buscar esa parte más personal que yo creo que es la que va a completar y al final va a dar un mejor profesional, ¿no? Un mejor producto. Entonces, porque realmente, pues no sé, a lo mejor desde los recursos humanos sería donde encontraríamos esta ayuda en un especialista si tuviéramos que ir a buscarla a algún sitio. Almudena, para ir terminando, danos unos consejos para comunicarnos bien. Bueno, pues yo creo que lo primero es un poco, y me remito al principio de la entrevista, el ser consciente, ¿no? Y el pensar, comunico bien, realmente esto a mi vida me va a reportar muchos beneficios, ¿no? Entonces pararnos y pensar, ver cómo comunicamos. ¿De qué manera lo vamos a saber? Vamos a ver cómo reaccionan los demás. Si realmente tengo muchos conflictos con los demás, si realmente hay muchas malas interpretaciones, tendré que ir pensando en que hay que revisar esto. Y más no solo lo que digo, sino cómo lo digo, ¿no? Lo que hemos hablado de la comunicación no verbal, de los gestos, de una mirada, Yo creo que ahí sería
el principio. Además estoy viendo Almudena que tú gesticulas mucho, a mí me Sí. pasa lo mismo. Sí. ¿Eso quiere decir algo o que intentamos acompañar las Claro, palabras? claro, lo que pasa que fíjate, es un poco esto, ¿no? Que la comunicación no verbal no la controlamos, es algo que sí que tendríamos que hacer un esfuerzo muy grande para a cada palabra acomodarle el gesto justo y necesario, ¿no? Porque tú en 5 minutos puedes controlarlo, pero a partir de este momento 5 o 10 más, no creo que haya nadie que lo pueda controlar más de este tiempo, fluye solo, ¿no? Entonces por eso te digo que el estudiarnos, el ponernos delante de un espejo, ¿no? El mirarnos, ver cómo lo hacemos, va a ser como nosotros nos vamos a aprender, porque todos estos gestos que nosotros hacemos, nosotros no los vemos, los ven los demás. Entonces sería la única manera de, si gesticulamos mucho o hacemos algo que no es muy exagerado y queremos corregirlo, debemos hacerlo mirándonos nosotros mismos reflejados en el espejo. Y podemos ganar mucho con esa comunicación no verbal, ¿verdad? Porque a lo mejor quizá la pequeña inseguridad que podamos tener todos, teniendo una comunicación no verbal correcta, se puede suplir, ¿no? Claro, claro que sí. Además que se tiene que acompañar la palabra con la conducta no verbal, porque muchas veces estamos diciendo una cosa y la acompañamos con otra conducta no verbal que quiere decir totalmente lo contrario. Entonces ahí es donde está el problema. Ahí es cuando el receptor no se cree nada de lo que le estamos diciendo, no se lo está creyendo. Esto se lo pueden creer todo lo que hemos dicho esta noche, ¿no? Todo verdad, todo verdad. Muy bien, Almudena, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta noche. Antes de despedirte quiero darte la enhorabuena porque ya eres doctora. Muchísimas gracias, Alba. Y esperamos tenerte por aquí muy prontito. Muy bien, aquí estaré en breve. Aquí te esperamos. Pues nosotros nos marchamos a publicidad unos minutitos y enseguida volvemos con más temas. Tiene 22 años, es murciana, concretamente de Cieza y escritora. Su última novela, Las damas de la luz. Y nosotros hoy queremos conocer a esta murciana novelista. Ella es Alba Novelán. ¿Qué tal, Alba? Hola, muy bien. Bueno, coméntanos un poquito. Muy joven y escritora ya, ¿no? Sí, bueno, creo que hay muchos escritores a mi edad, pero lo difícil es que te publiquen, la verdad. Porque muchos escritores seguro que hay de mi edad y de antes, claro. Vamos a conocerte un poquito más, Alba. ¿Cómo empezaste a escribir? Pues yo empecé porque salí de una película enamorada casi de un personaje muy idílico y pensé que yo podía escribir historias sobre ese personaje y crearme mis propias historias. Y ya después fue el salto a escribir sobre personajes que yo misma ¿Quién era ese personaje, Alba? Legolas, del Señor de los Anillos, que ahora lo miro y no me gusta, pero en aquella época sí me gustó. Y a partir de ahí empezaste a soltarte, sí, ¿no? Con él. Sí, porque poco a poco vas aprendiendo cosas, cuanto más imaginas, más potencial para imaginar tienes, en mi opinión. Cuanto más practicas de inventarte historias y demás, con más facilidad te surgen las novelas y las historias. Imagino también que serías adicta prácticamente a la lectura, ¿no? Sí. En ese momento. Sí, me gusta mucho leer desde siempre. ¿Y en tu entorno qué pensaron? Porque imagino que eras muy joven también cuando empezaste, ¿no? Hombre, cuando justo empecé tampoco dijeron nada porque no era algo a lo que me dedicara muy constantemente, sino me gusta, pues ahora me pongo, escribo un poco. Ya después sí, cuando me empecé a dedicar un poco más, a dedicarle horas y horas y a terminar historias, porque terminar es lo que cuesta, la verdad. Tú empiezas muchas, tienes muchas ideas, pero terminar cuesta. Entonces ya cuando empecé a terminar y vieron que me gustaba y que no me importa, y que de verdad me llenaba y que quizá pudiera vivir de eso, aunque no puedo vivir todavía, pero que me llenaba y que me gustaba mucho, pues me han apoyado en todo. Creo que utilizas el seudónimo de Magira, ¿no? Sí. ¿Por qué? No tengo ni idea, porque además me lo puse hace mucho tiempo y siempre me ha recordado a un personaje del Libro de la Selva, pero no sé quién, la verdad. Entonces no sé exactamente por qué Magira, pero la verdad es que me gusta. ¿Y es complicado funcionar siendo tan joven en la literatura? ¿Cómo? Sí, es complicado funcionar, es decir, escribir, que te publiquen dentro de... Que te publiquen, sí, muchísimo, porque ahora mismo en España se apuesta sobre todo por autores extranjeros que ya han vendido mucho fuera, entonces se traen la publicidad de fuera a España, y encima si eres joven, ya apuesta un poco por los españoles, y si encima eres joven, pues menos creen en ti. De todas formas, tú tienes suerte dentro de lo que cabe, son 4 los libros que has publicado ya, ¿no? Este es el primero que se publica, que una editorial apuesta por él. Los otros 3 los tengo en mi página web, albanagalón.es, la gente los puede leer y, de hecho, a través de esas historias, de tenerlas en internet, he conseguido mucho apoyo moral en el sentido de que la gente me leía y
y me decían que les gustaba, porque en internet porque por ejemplo en Murcia parece que no mucha gente lee, pero en internet encuentras todo un mundo de personas que sí les interesa leer y escribir y entonces no te sientes sola. Además, imagino que al ser a través de internet facilitas esa lectura de forma gratuita, ¿no? Sí, eso, las 3 novelas las tengo gratis y sí. ¿Y notas que la gente lee a través de internet? Es decir, a lo mejor se pierde un poco el encanto de ir pasando las páginas de un libro, pero también nos tenemos que adaptar a las nuevas tecnologías, ¿no? Creo que sí, sigue habiendo preferencia por el libro en papel. Yo también me gusta mucho el libro en papel, pero sí cada vez más gente se acostumbra al digital y al ebook, que es muy ligerito y demás, y sí. Bueno, aquí tenemos el último libro de Alba, Damas de la Luz. ¿Qué nos puedes comentar de él? Pues lo escribí en 2007 y cuenta la historia de una joven, Ada, a la que un buen día descubre que es una dama de la luz, porque porta un collar que criaturas oscuras desean poseer. Y entonces a lo largo de la historia tendrá que descubrir quién es, quién son sus enemigos y aprenderá que no se puede fiar de todo el mundo que la rodea y que tendrá que saber quién son sus amigos y quién son sus enemigos. En él se mezcla un poco el misterio, el amor, la amistad, ¿no? Sí, y traiciones y magias, y se mezcla un poco de todo. No hay lugar para el aburrimiento entonces, entre sus páginas. Porque además intento no ser predecible en la historia y dar algún que otro giro inesperado. Imagino que cuando te dijeron que se iba a publicar, la alegría fue enorme, ¿no? Sí, yo me acuerdo de hecho que me llegó, no me esperaba el email, porque muchas editoriales no llegan a contestar nunca, entonces no me esperaba el email. Y me llegó, que se titulaba el asunto, se llamaba Damas de la Luz, y empecé a leerlo y era, nos alegra comunicarte que... Y con el alegra ya empecé, ¡ay, Dios mío, que me dicen que sí, que me dicen que sí! Sí, fue muy emocionante. Sí, no llegué a creérmelo en varios días y al final me daba la risa tonta y sí. ¿Qué tiene de especial este libro que no tenga el resto que has escrito hasta ahora? Pues normalmente suelo escribir romántica y aunque sí que tiene un poco de romántica, es sobre todo fantástico, de intriga, de misterio. Entonces es más como... En los otros vas descubriendo la historia del personaje, pero en este las acciones encuentran al personaje. ¿Has visto que has crecido quizá como escritora con este ejemplar? Hombre, este libro lo escribí en 2007, entonces sí que se ha dado un cambio comparado con las otras, pero ahora creo que todavía he mejorado más y, bueno, de hecho, el libro lo he revisado un montón de veces porque, claro, lo escribí en 2007, se ha publicado en 2011 y desde entonces cada vez que lo releía veía cosas que no me gustaban. Entonces está muy modificado porque siempre hay cosas que cambiar. Tenemos que decir que antes de Damas de la Luz habías escrito Como tú quieras llamarme, en 2 ediciones, ¿no? Sí. Y Verano en el hotel. Estos libros sí que van destinados muy al público juvenil, ¿no? Es un público complicado de llegar, ¿no? La verdad es que para mí no, porque escribí esas historias cuando tenía la edad del protagonista. Por ejemplo, Como tú quieras llamarme, la chica tiene 16 años y lo escribí cuando yo tenía 16 años. Entonces no era un público que no comprendiera. Me lo escribía para mí y como se enfocaba a 16 años, yo tenía 16 años. Claro. Si me gustaba a mí, ¿por qué no le iba a gustar al resto de gente de mi edad? ¿Pero tú ves que los adolescentes cojan los libros frecuentemente o parece que nos ponemos delante de un videojuego y es más sencillito, ¿no? La verdad es que el hobby de leer sí que lo tiene mucha gente, pero no es tan compartido como tú dices, jugar a videojuegos o jugar al fútbol, pero yo creo que sí que hay gente que lee y además, como se va pegando, yo le recomiendo un libro a una amiga y esa amiga que a lo mejor no leía mucho, lo devora y le hablamos de él, entonces es como un hobby compartido en algunos casos. ¿Habrá una tercera parte de Como tú quieras llamarme? No, yo creo que ya los he hecho sufrir mucho y ahora por fin comieron perdices y fueron felices. También se ha hablado, sobre todo por internet he visto, de una posible película. No sé de dónde han salido esos rumores, la verdad. Yo cuando me dijeron, ¿va a haber película? Y digo, no, a mí no me han dicho nada de nada. Y una curiosidad, ¿qué necesitas para escribir, Alba? ¿Qué necesito? Inspiración y un ordenador, simplemente. ¿Necesitas estar sola, alguna luz especial, algún momento del día determinado o no? Suelo escribir por la noche porque el resto del día, por ejemplo, me dedico a estudiar y demás y por la noche desconecto totalmente de otras cosas que tengo que hacer y a escribir. Es un momento. Y, por ejemplo, para escribir Damas de Luz, ¿cuánto tiempo necesitaste? Pues aproximadamente un año, más después las revisiones, que también llevan un montón de tiempo. ¿Y qué tiene de especial Alba Navalón? Pues soy bastante normal. Bueno,
Por ejemplo, sí que no me gusta salir mucho a discotecas ni nada de eso, ni fumo, ni me gusta beber, me gusta más, soy chica hogareña, la verdad. Entonces quizá eso sí que me parezco en eso en mis personajes, o mis personajes se parecen a mí en eso, y en cierto modo, no sé, también me diferencia eso un poco del resto de personas ahora mismo. ¿Y como escritora? Como escritora me gusta un estilo muy claro para que la gente disfrute y no tenga que pensar en qué está diciendo, sino que disfrute al leer, y me gusta sorprender. En tus novelas podemos encontrar algún dato biográfico tuyo. Todos los personajes, todas las protagonistas tienen algo de mí, pero tampoco mucho. Es inevitable que el personaje piense un poco como tú o vaya a algún sitio al que has ido tú, pero no son yo. Alba, ¿cuál es tu libro favorito o tu escritor? Mi autora favorita es Laura Gallego y elegir un libro es difícil. ¿Alguna temática en especial con la que te sientas más cómoda? Fantasía y romántica me gusta mucho. ¿Qué le dirías a los lectores para que cogieran este libro? Pues que hay una palabra en el libro que creo que lo define bastante bien y es me creeré lo imposible, porque el libro está lleno de cosas que no te esperas y cosas bastante mágicas. ¿A quién se lo recomendarías? A cualquier persona que le guste la fantasía y de edad, de los 13 en adelante, sin edad máxima. ¿Tienes algo escrito que todavía no haya visto la luz, Alba? Sí, tengo alguna que otra novela, pero no sé si llegan a ver la luz porque he perdido un poco fuelle en ellas y ahora ya me dedico a otras cosas que tengo más vivas, porque hay ocasiones en las que te viene la idea a la cabeza y tienes que escribirla. Entonces cuando aparcas una ya es difícil, para mí por lo menos es difícil recuperar la velocidad y el ánimo de escribir las ideas. ¿Y ahora con qué estás? Ahora mismo estoy con una historia un poco, bastante diferente a estas y es sobre el problema tan común ahora del novio que controla mucho a la chica, más de lo que debería. Porque me gustaría hablar sobre ese tema, porque existe y casi no nos damos cuenta, porque no es ya solo el maltrato, sino la dominación excesiva. O sea, también quieres tratar temas sociales, ¿no? Un poco del día a día de nuestra sociedad actual. Sí, porque además esta historia fue muy rara, porque tenía varias en mente y esta me vino a la cabeza y digo, ¡ay! Voy a ponerme a escribirla. Y no pude contenerme, tuve que empezar. ¿Y cómo vas con ella? Pues ahora mismo un poco lenta porque tengo otras cosas, la universidad y demás, pero bien, tengo un montón de ideas, voy conduciendo y se me van ocurriendo cosas y personajes y digo, ¡ay, qué bien, qué bien! Y tienes, por ejemplo, la necesidad, o cuando nosotros cogemos un libro que nos gusta, parece que lo devoramos enseguida. Cuando te llega esa idea a la cabeza, ¿necesitas plasmarla en ese mismo momento y tardas poco? Y que a lo mejor después tardas más en correcciones o ir mejorando. Cuando viene la idea, es que o la escribes o se te va. Entonces es una necesidad de escribirla. Yo, por ejemplo, tengo en la mente mucho a uno de los personajes y quiero llegar al punto de la historia en el que aparece él para escribirlo porque es que lo necesito escribirlo. ¿No lo cuentas? No, mejor el misterio, ya lo veréis. Bueno, entonces dinos que volverás a Plató a traernos este libro. Por supuesto que sí. Bueno, Alba, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y mucha suerte. Muchas gracias a vosotros por invitarme. Nosotros nos marchamos a publicidad y enseguida volvemos. ¿Qué tienen pensado hacer este fin de semana? Pues mi copresentador Rafa nos va a traer un montón de ofertas cinematográficas. Buenas noches, Rafa. Buenas noches, Alba. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido la semana? Muy bien. Nada, ya estamos a jueves. Sí. Además, esta semana se ha celebrado la 69ª edición de los Globos de Oro y la gran triunfadora era de esperar The Artist, ¿no? Sí, bueno, la verdad es que la expectación que había sobre todo en esta gala era más por el presentador, por Guy Gervais, que había tenido bastante polémica el año anterior y tal, pero lo que han sido los premios han sido bastante los más predecibles. Y es cierto que The Artist se posiciona de cara a los Oscar ahora mismo como una de las candidatas a tener en cuenta porque arrasó y bueno, junto a The Artist también una de las películas que vamos a hablar esta semana, que es la de Los Descendientes. George Clooney. Con George Clooney. Con George Clooney, efectivamente, que también se llevó premio. Y nada, pues hombre, la gala estuvo muy interesante, pero bueno, fue más suave de lo que se esperaba por la polémica que hubo el año pasado y Tranquilita, nada. que también viene bien. Sí, un poco más tranquila, supongo que Vimos ya tenían algunos trajes espectaculares. ya tenían la publicidad hecha y ya, bueno, pues la gala, bueno, los premios esperados.
¿Y qué apuestas tienes para los Oscars? Bueno, todavía no están ni siquiera las nominaciones, hasta dentro de unos días, 5 días por ahí, no salen las nominaciones, o sea que es difícil hacer una previsión. Sí que es cierto que ahora mismo con los premios de los Globos de Oro, por ejemplo, sí que puedes pensar, pues de Artie, Los Descendientes, pues que son películas que seguramente de cara a los Oscars estén bien posicionadas, pero bueno, ahora mismo cuando salgan las nominaciones ya hablaremos. Nos mojaremos más, ¿no? Haremos una quiniela un poco más, sí, más larga. Bueno, pues mientras tanto, el programa de esta noche vamos a hablar de la cartelera para este fin de semana. Si te parece, empezamos con Oro Negro, en la que participa Antonio Banderas. Sí, bueno, de una película con participación española, con Antonio Banderas, y es bueno, no hay que confundir, hay un documental que se llama igual, pero que es sobre el café en Etiopía, que también se llama Oro Negro, se llama aquí Oro Negro. Esta es una película más al estilo de Lawrence de Arabia de Jan Jackson, ¿no? Que es un director que ha hecho pues 7 años en el Tíbet con Brad Pitt. Hizo varias películas de estas con animales, así que eran no de animación, sino películas en las que el personaje protagonista, el oso o dos hermanos eran animales. Y bueno, una producción, una superproducción muy cuidada en la que eso, el enfrentamiento de dos emires por unos territorios donde descubren que hay una gran riqueza de petróleo. Y bueno, aparte de lo que es la producción y del director también, que es un director pues, con mucho espectáculo y capaz de hacer películas pues, de aventuras muy entretenidas, están, como bien has dicho, pues, los protagonistas, que está Antonio Banderas y Mark Strong, que es un actor que ahora mismo también lo tenemos en cartelera con El Topo. Y bueno, también la música, Jane Horner también supongo que acompañará también a generar esa sensación de estar viendo una película esa como a la antigua usanza, con muchos extras, con planos muy llamativos de esa guerra que mantienen los dos emires. Y bueno, pues es quizá una de las películas de esas que da gusto verlas en el cine. Muy bien. Pues si te parece, ahora vamos con un thriller bélico español, El silencio en la nieve. Bueno, Silencio en la nieve es la última película de Gerardo Herrero, que aparte de ser director es muy conocido por su labor de producción. De hecho, la película una de las películas que ha producido se ha llevado a Oscar, y su labor como director quizás no es tan espectacular, pero bueno, tiene películas también muy interesantes como Territorio Comanche, y en este caso ahora nos trae una historia que es poco habitual encontrarla en el cine español, que es sobre la División Azul, sobre aquellos militares que mandó España al frente ruso para ayudar a Alemania a combatir el comunismo. Y bueno, quizás aparte de que es una buena producción, se nota que tiene mucho presupuesto y se nota que pues, el director tiene mucho estilo a la hora de plantearla. Sobre todo lo más interesante, aparte del contexto, es que es una trama policíaca en la que se investiga un asesinato, pues dentro de ese contexto de guerra, pues se desarrolla la historia como si fuera de una novela policíaca. ¿Y qué reparto tiene? Y tenemos a Juan Diego Boto y a Carmelo Gómez como son los protagonistas. El director de la película en una de las entrevistas los definía un poco como que él los quería presentar, como ya que era una trama policíaca, un poco como Sherlock Holmes y Watson, un poco cada uno, o sea, muy diferente, que sirviera cada uno de apoyo al otro en aquello que más le podía pues, faltar, ¿no? Uno un poco más extrovertido y otro pues, más comedido, y que sirviera un poco de apoyo, de contrapunto a la hora de contar esa historia policíaca, en ese contexto que es tan poco habitual en el cine español. Bueno, y ahora vamos con la última de mi humor, a ver si me sale Bunraku. Bunraku. El nombre es complicado, ¿esto qué significa, Rafa? Esa palabra sí que parece tan complicada. Bueno, hace referencia a un espectáculo japonés que tiene más de 400 años de tradición, que es de unos títeres vestidos de negros, que llevan marionetas y que te cuentan historias con un narrador, que el narrador va poniendo tanto voz a esas marionetas como a la historia que están contando. Y un poco con esa premisa, el director de esta película pensó que podía aplicarse un poco a una historia, en este caso una historia pues, de acción, en un contexto en un mundo en el que no hay armas, pero que hay mucha violencia, y entonces plantea a partir de esa idea de títeres, pues la coreografía de esas escenas de acción, ¿no? Como de escenarios, como si fuera una mezcla muchísimos géneros y muchísimos elementos artísticos, pues desde el cómic, los videojuegos, el western, el cine tipo Made in Hong Kong, y eso con mezcla eso de realidad y de viñetas y para contarte pues la historia de
de violencia, ¿no?, que cuenta en este caso la película de Bunraku. Entonces pues ese término tan extraño era, de hecho fue lo que inspiró a Guy Maus a hacer esta película. Y es una película en la que aparte del reparto tenemos a Woody Harrelson, tenemos a Josh Hartnett, y que son pues actores más o menos conocidos y tal. Y luego también tenemos a Jordi Moya, tenemos también una aportación española, que es un actor que en Hollywood está habituado en papeles de películas de acción y papeles normalmente de malo. Suele ser hacer personajes pues, un secundario que suele ser alguno de los malos de la película. Y aquí también participa, pues igual que hizo en Dos Policías Rebeldes 2 y en otras películas, en Blow. Y aquí también tiene su participación, que es un actor que no está a lo mejor tan conocido su trabajo en Estados Unidos como Antonio Banderas, pero que también ha colaborado en bastantes películas y que de vez en cuando te llevas la sorpresa también de la producción extranjera, y está siempre por ahí puede aparecer Jordi Moya. Entonces esta peli perfecta para los amantes de la acción, ¿no? Sí, una peli de acción y con una estética muy particular y original, ¿no?, dentro del cine de acción. Bueno, y ahora llegamos a una de las pelis más premiadas en los Globos de Oro, Los Descendientes. Sí, Los Descendientes, como hemos hablado antes, una de las que se ha llevado los dos premios de los más importantes, pues el de Mejor Película Dramática y el de Mejor Actor de Drama, que en este caso es George Clooney. El director... Qué feo es ese hombre. Sí, bueno, aquí han tenido que hacer una ardua labor de postproducción para poder rejuvenecer su rostro. ¿De verdad? Vale. Pero no es como aparenta en la película. Claro, eso lo dices tú que comes todos los días con él, ¿no? Efectivamente, ¿no? Yo lo conozco bastante cerca. Y bueno, en esta película él lleva ya bastantes años, lleva más de una década haciendo películas bastante alejadas de aquellas, pues la de Batman y Robin, ¿no?, que un poco pues, fue como una película para que le sirvió para llegar al estrellato, pero bueno, él ahora se dedica intenta hacer películas que le interesen las historias, y en este caso la verdad es que, claro, cuando te llama un director como Alexander Payne, que es un director que ha hecho películas como Entre Copas, o A propósito de Smith, o Lexion, o sea, de películas con unos personajes muy cuidados, con historias muy interesantes, además que un director que de los pocos que en la actualidad saben mezclar sin que se note demasiado el drama y la comedia, es decir, que es capaz de contarte la historia, una historia realista, que sea cercana, que tú puedas entender, que puedas empatizar con ella, y con realismo y con toques de humor, pero todo muy, muy equilibrado, es decir, sin distinguir demasiado el drama de la comedia. Y eso lo hizo muy bien en Entre Copas, y en esta película también se espera que esté en ese nivel, además con los premios que ha tenido, pues todavía más. Y aparte tiene la particularidad esta historia de estar contada, bueno, está basada en una novela hawaiana, y bueno, es la historia, no hemos contado por el argumento, es la historia de un padre de dos hijas que en un momento dado la mujer se queda en coma porque sufre un accidente, y él se enfrenta, aparte de la situación complicada familiar, de cuidar a sus dos hijas, también de una decisión de vender o no los últimos territorios vírgenes que quedaban en Hawái, y que son propiedad de su familia, y entonces pues una película que habla sobre las raíces, sobre la familia, y bueno, y aparte pues con George Clooney destacando en ese reparto, que tiene pinta de ser muy interesante. Aparte la banda sonora también tiene otra peculiaridad, que en una banda sonora no tiene una composición, no hay un compositor, es una selección de música hawaiana, que por entero, o sea, toda la banda sonora son de clásicos de música de Hawái, pues lo han utilizado para contarte la historia y para generar eso, totalmente una historia que te absorba en ese lugar y con esos personajes. Tengo ganas de verla, Rafa. Y ahora más. No, desde luego que no debe ser una película entre que tiene muy buena pinta y que el director ha hecho muy buenas películas, y luego los premios que se ha llevado, pues de lo que tiene que merecer la pena. ¿Tú la vas a ver? Seguro. Esta es la película más interesante de toda la película estrella de la semana, ¿no? Podríamos decir. Seguramente sí. Bueno, Rafa, hasta el momento has hecho una selección muy buena, pero ¿qué más hay para ver este fin de semana en el cine? Bueno, tenemos una película que se hizo hace bastantes años, pero que se estrena ahora, que es La Sombra del Tiempo, que es una película al estilo de Slumdog Millionaire, o sea, películas que son de directores extranjeros que van a la India a rodar pues, historias sobre, en este caso está ambientada en una época del colonialismo en la India, y te cuenta la historia de dos personajes a lo largo de toda su vida,
desde que son niños y trabajan eso, pues el niño trabaja en un telar, ella pues sufre explotación infantil también con su cuerpo y te cuenta la historia desde esa infancia donde se conocen hasta la edad más adulta, donde se vuelven a encontrar y intentan vivir una historia de amor que nunca termina de llegar a buen puerto. Es decir, pues una historia en un contexto tan complicado, donde las clases están muy divididas y donde es muy complejo pues llegar a establecer una relación en ese ámbito. Vamos a sufrir con esta peli. Sí, bueno, una película, desde luego que seguramente no será fácil de ver, ¿no? Pero bueno, está eso, en ese estilo de películas pues como la de London Millionary, que son películas pues que, bueno, aquella fue muy premiada, no sé si esta estará a ese nivel. El director sí creo que se llevó un Oscar a Mejor Corto en el año 2000, es decir, pues, no ha hecho muchas películas, pero desde luego, por lo menos por lo que se ve en las imágenes que tenemos y por lo que es la historia, desde luego que tiene que estar muy cuidada y bueno, pues un poco más de sufrimiento que el resto de películas, pero bueno, también ese tipo de historias son, de vez en cuando también merece la pena verse. Sí. Totalmente distinta, creo que es Estudiante Fix, ¿no? Sí, bueno, totalmente distinto a todo. Es una película, pues si no te gusta el cine o bueno, no quieres ver ninguna de las películas que hemos hablado ahora mismo, bueno, no sé, a lo mejor esta, no, tampoco... Si no quieres no hacerme caso, esta es... No, a ver, tiene bastantes alicientes, suficientes como para ver la película. Si ya has visto todas las demás y te apetece, pues igual, has visto ya Crepúsculo incluso, pues ya terminas viendo esta película, que es Jack y su gemela, ¿vale? Una película, la última película de Adam Sandler, donde utiliza, pues como hacía Eddie Murphy también, de varios personajes, en este caso, pues el personaje de él, o sea, de él y su hermana lo representa pues Adam Sandler. Y el gran aliciente que tenemos en España es que sale nuestro queridísimo Torrente-Santiago Segura, que de hecho lo eligieron, o sea, lo buscaron precisamente porque se enteraron de cuando estuvieron haciendo las localizaciones en Marbella, pues descubrieron que existía una película, un tal Torrente, y cuando vieron la película el director y tal decidió que era el personaje que quería. De hecho sale haciendo un poco de Torrente. Y el otro, que ya sería un poco para el resto del mundo, pues Al Pacino, que en este caso se enamora de la hermana del personaje de Adam Sandler y bueno, pues parece ser que también cuando leyó el guión le encantó, se divirtió mucho, de hecho... Rafa, una pregunta, ¿Al Pacino está haciendo caja últimamente o no? Hombre, esta es de las de caja claramente, ¿sí? Pero bueno, lo bueno que tiene por lo menos en esta película... No será gracias a ti. No, bueno, estoy dando todo lo bueno que tiene, bueno, de hecho esta película tiene la sorpresa, es que el director de fotografía, supongo que para poder integrar a Santiago Segura en la imagen esa que hemos visto antes haciendo sur, es el mismo de Parque Jurásico, de Regreso al Futuro. Acaba de ser muy malo. No, pero no, lo que digo yo que realmente es una película para hacer caja, pero está llena de buenos profesionales. Y ver al Pacino riéndose de sí mismo, por ejemplo, hay un momento ahí que golpean su único Oscar y entonces le dicen, es que no tienen más Oscar. Y dice, sí, todo el mundo cree que debería tener más Oscar, pero no. O sea, que tiene seguramente sentido. Adam Sandler es un cómico, o sea, un muy buen cómico. Y lo que pasa es que el tipo de cine, él ha hecho una película más seria, pero suele hacer un tipo de cine, pues bueno, de este tipo de humor tonto, que hay películas que son muy divertidas. La de Zohan, esa una que hacía de peluquero y tal, que esta era divertida, y en esta, pues bueno, es del mismo director, mismo guionista y tal, y puede ser una película también muy divertida. Y bueno, sale Santiago Segura haciendo de Torrente, pues para quien no tuviera suficiente con todas las que tenemos de Torrente, pues hay un poco más de Torrente. Muy bien. Oye, Rafa, yo te quería dar la enhorabuena porque creo que tienes el Twitter que echa fuego, gracias a tus recomendaciones, ¿no? Bueno, sí, completo un poco pues lo que no da tiempo a decir aquí, pues sí, sirve para que la gente también pues complete un poco la información de las películas que vemos aquí. Venga, vamos a poner el Twitter de Rafa para que la gente lo vea y lo pueda seguir. @Nemicis. Ahí podéis seguir todas las recomendaciones de nuestro copresentador. Pues durante 15 minutos prácticamente es lo que yo uso el Twitter, pero vale, sí, efectivamente. Es verdad, pero ampliar esa información siempre es bueno, ¿no? Sí, hombre, para quien se quede con ganas de más, pues igual que con Torrente tiene el Twitter. Eres un privilegiado, el mío no lo ponen, ¿eh? No, yo me ha sido una sorpresa. Sí. Bueno, Rafa, muchísimas gracias por haber estado un jueves más con nosotros. De nada, a ti. Nos vemos el jueves que viene. Nos vemos. No me claro. falles.
Bueno, y nosotros nos vamos ahora con una historia de lo más aventurera. Se trata de la historia de Esteban Agustín Pinar, un madrileño de 19 años residente en Murcia. Su último descubrimiento, unos sarcófagos en Perú. Vean este reportaje de nuestra compañera Carmen Vilches. Amanece entre nubes en Lemebamba, el departamento del Amazonas situado en el flanco oriental de los Andes, Perú. Vegetación densa repleta de árboles, arbustos y cuevas. Este madrileño, afincado desde hace años en Murcia, tiene 19 años y ya es subcampeón de espeleología de la Comunidad de Madrid. Se puede decir que literalmente lo suyo es adentrarse en las cavernas. Que yo empecé con la espeleología a los 7 años y yo creo que es cuando se mete en un mundo y el mundo le va absorbiendo y se le va ampliando, eso es lo que me pasó a mí. Yo empecé la espeleología, seguí y resultó que mi grupo empezó a hacer las expediciones al Perú y al final me terminaron enganchando, me engañaron y fui con 14 años la primera vez al Perú. Y desde entonces ha repetido varias veces en esta zona, la última este verano en el que se jugaron la vida. Este año, por ejemplo, en una carretera tuvimos un derrumbe, se nos estuvo derrumbando la carretera por encima y tuvimos que salir corriendo a pie de la carretera. También estuvimos en otro sitio que se abría el suelo y caíamos hacia abajo y tuvimos que salir también por patas porque hay cosas muy peligrosas, también animales, serpientes, de todo. A pesar del peligro, Esteban y el club al que pertenece, Espeleocandil, hicieron un gran descubrimiento. 23 sarcófagos que, aunque saqueados, se encontraban en buenas condiciones de conservación. Calculan que estos restos humanos pertenecen a la comunidad de los chachapoyas, que vivieron en esta zona desde el año 700 hasta un poco después de la llegada de los españoles al continente americano. No sabemos todavía muy bien cuánto territorio ocuparon, pero sí sabemos que eran muy grandes, muy fuertes, que eran blancos y que eran medianamente rubios y se estipula que pudieron plantar bastante buena cara a los incas y a todas las comunidades que había a su alrededor, porque les llamaban los chachapoyas por las montañas y por las nubes. Chacha viene de guerrero y puyos son nubes, entonces creemos que como está aquí la montaña y las nubes, al estar a 3.500, 4.000, 4.500 metros de altura, las nubes pasan por debajo de la propia montaña. Hay teorías que apuntan a que podría tratarse de los descendientes de los vikingos que pudieron pisar suelo americano antes que los españoles y Cristóbal Colón. Lo que no cabe duda es que Esteban y su equipo han pisado donde ningún ser humano ha estado en muchos años. Y tras este interesante reportaje vamos con nuestra agenda cultural para esta semana, que esta semana creo que viene muy cargadita. Paloma García Medina, muy buenas noches. Buenas noches, Alba, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú cómo ha ido la semana? Muy bien, perfecta. Venga, cuéntanos, ¿qué tenemos esta semana? Bueno, esta noche empezamos con una obra de teatro que llega a Murcia de la mano del director Víctor Conde, que bueno, es muy conocido en España y por decir alguna obra que ella ha dirigido, pues el musical de Los Miserables, que ha tenido un gran éxito en la capital española. Y bueno, Crimen Perfecto es una obra de teatro súper conocida del dramaturgo inglés Frederick Knott, que fue estrenada en el 52 en la BBC, luego ya fue pasando a los escenarios de los teatros más conocidos de Nueva York o Londres, antes de ser adaptada en el cine por Alfred Hitchcock, y que eso fue 2 años después de su estreno en los teatros. Y bueno, aquí estamos viendo imágenes. El argumento de la obra pues es que un marido que quiere conseguir el dinero de su mujer, pues decide asesinarla, y para ello habla con un conocido y lo convence para que entre en su casa mientras él no está y asesine a su esposa, Margot se llama, que en este caso el papel lo interpreta Elena Furiase, y Jorge Sanz es el marido que quiere acabar con su esposa. Y bueno, al final el plan sale mal porque es Margot la que mata a su asesino, entonces pasa de ser la víctima a ser sospechosa de asesinato. Ah, muy bien, suena muy bien. Sí, la verdad es que sí, que ¿Dónde podemos verlo? Es un clásico. Podemos verlo en Cartagena, en el Auditorio El Batel, el 20 de enero, o sea ya, y a las 9:30 es, y luego los precios pues 10-22 euros, como siempre, según la zona en la que nos situemos.
Y ahora creo que nos vas a contar un espectáculo de lo más entretenido, divertido y mágico. Sí, es un espectáculo circense, muy del estilo de los espectáculos que realiza el Circo del Sol, porque además su director, su creador, es el creador también de muchos de los espectáculos más sorprendentes de esta compañía francesa. Y bueno, este espectáculo que trae se llama Balagan. Y es un poco, bueno, estos espectáculos no son como obras de teatro que tienen un argumento y siguen una línea argumental, pero sí que es cierto que lo que pretende reflejar es un poco esos objetivos, esas metas que solo podemos alcanzar en sueños. En este caso es el sueño de volar. Y bueno, pues son más de 30 artistas en el escenario, de distintas nacionalidades y también de distintas disciplinas, pues acróbatas, malabaristas, saltimbanquis, pues de todo un poco, que hacen un espectáculo realmente sorprendente y la puesta en escena, como podéis ver, es espectacular. Chulísimo, Sí, un montón. está muy bien. También a mí lo que me gusta mucho de este tipo de espectáculos es la iluminación, que hacen unos juegos de luces que le dan muchísima vistosidad. Además, ideal para todos los públicos, ¿verdad? Sí, claro, es un espectáculo para toda la familia. ¿Dónde podemos verlo, Palo? En el Teatro Circo de Murcia del 25 al 29 de enero y 20-35 euros. ¿Qué más tenemos? Bueno, pues ahora tenemos un concierto de música clásica a cargo de la Orquesta Nacional de Hungría en Murcia. Esta orquesta tiene una gran tradición, fue creada en el año 23. Y bueno, primero fue la Orquesta Metropolitana de Budapest y luego con el paso de los años pues ya pasó a llamarse, a tener el nombre que tiene ahora. Y bueno, pues con el paso de los años se ha convertido en un referente en el mundo de la música clásica. ¿Cuándo podemos verla, Paloma? El 25 de enero a las 8 en el auditorio de la capital, 20-40 euros el precio de las entradas. Una cita importante para los amantes de esta música. De la música clásica sobre todo, sí. Muy bien, y ahora vamos con un espectáculo también muy divertido. Sí, bueno, es un espectáculo pensado sobre todo para los fans de Michael Jackson. Yo creo que es el más importante que se ha hecho en los últimos años sobre la figura del rey del pop. Se llama Forever King of Pop y bueno, pues también tiene una gran puesta en escena porque lo que hace es representar algunos de los videoclips más famosos del cantante. Y también son muchísimos artistas los que hay sobre el escenario, cantantes, músicos, se toca en directo la música que se pone a los temas que cantan. La voz del cantante es súper parecida a la de Michael Jackson. Y bueno, pues sobre el escenario estarán los vídeos más importantes, como decíamos, como Thriller o Smooth Criminal, y son 2 horas y media lo que dura el espectáculo. ¿Dura bastante? Sí, la verdad es que sí. Sus temas más importantes, sobre todo. Qué chulo. ¿Vamos, Palo? Pues sí, claro. Vale, perfecto. Pues Paloma, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Se me olvidó decirte, Alba, que hay varias citas del 1 al 3 de marzo en el Palacio de Congresos de Murcia. Muy bien, perfecto. Muchísimas gracias, Paloma. Gracias a ti, Alba. Y nosotros llega nuestro tiempo por hoy. Muchísimas gracias por haber estado un jueves más con nosotros. Nos vemos la semana que viene. Hasta entonces, sean felices.